Hola a todos, bienvenidos a Tiempo de Esperanza. En el programa de hoy vamos a hablar del nuevo nacimiento, que es una enseñanza del Señor Jesús sobre la que pocos han oído hablar. Curiosamente, es el caso de Nicodemo, un importante fariseo que quiso entrevistarse con Jesús. Bueno, para hablar de este tema tan importante tenemos con nosotros a José Moreno Berrocal. Hola, Pepe. Hola, encantado de estar con vosotros para hablar de la regeneración, como se llama también el nuevo nacimiento. Si te parece, vamos primero a leer el texto donde viene la entrevista de Nicodemo con Jesús. Bueno, vamos a leer este texto, como decía, que se encuentra en el Evangelio según San Juan, el capítulo 3, y vamos a leer del versículo 1 al 18. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ya está aquí la lectura. Muy bien, después de haber leído el texto en el Evangelio según San Juan, dinos, ¿quién era este hombre, Nicodemo? Bien, Nicodemo, como tú ya mencionabas, pues era realmente un principal de los judíos, pertenecía a un grupo muy conocido en la época de Jesús, que se les llamaba los fariseos, y ellos se caracterizaban realmente por las tradiciones que no formaban parte del Antiguo Testamento, pero a las que ellos se adherían constantemente y que incluso ponían por encima de esa misma ley de Dios. La mayor parte de ellos fueron antagonistas, es decir, enemigos de Jesús, pero algunos de ellos, como vemos aquí en este caso de Nicodemo, pues realmente acabaron identificándose con Jesús como su Señor y Salvador. Empezamos a ver ese cambio
en Nicodemo, justamente en esta conversación que acabas de leer en el Evangelio de Juan, el capítulo 3, pero hay otras partes del Evangelio que también nos hacen ver ese cambio en Nicodemo. Por ejemplo, cuando los fariseos quieren que Jesús aparezca delante de él y hay una reunión del Sanedrín, que es como una especie de senado de los judíos, y allí Nicodemo, se nos dice en el Evangelio de Juan, el capítulo 7, que les dijo a estos judíos reunidos en Sanedrín, el que vino de Jesús de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Y el Sanedrín le respondió y le dijo, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Entonces vemos como Nicodemo defiende ya a Jesús delante de otros judíos principales. Y la otra referencia que encontramos a Nicodemo está también en este mismo Evangelio de Juan, y está en el capítulo 19 y tiene que ver justamente con lo que aconteció después de la muerte en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y allí se nos dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Entonces vemos aquí cómo realmente hay una identificación final de Nicodemo con Jesús. Muy bien. ¿Y qué quiso dar a entender el Señor Jesús con estas palabras sobre el nuevo nacimiento? Bien, es una metáfora creo que muy poderosa, porque todos entendemos lo que es un nacimiento. Y realmente el nacimiento es ese aspecto más importante de nuestra vida. Muchas veces hablamos, ¿qué día es el día más importante en tu vida? Y podemos decir, pues el día en que me casé, o el día en que tuve mi primer hijo, o el día en que tuve mi trabajo. Pero realmente todo lo que nos pasa en la vida no nos sucedería si no nacemos. Entonces el nacimiento es ese factor fundamental de nuestra propia existencia. Y la otra idea que se nos está trayendo aquí es que realmente ninguno de nosotros nace por voluntad propia, es decir, nos encontramos, si lo puedo decir así, nacidos en este mundo. Empezamos a crecer y somos conscientes de que en algún momento de nuestro pasado pues hemos nacido en este mundo. Por tanto vemos que la iniciativa, si se puede decir también así, en cuanto al nacimiento, pues no es propia. Y esta es la metáfora precisamente que Jesús está usando aquí. Nos está diciendo que la salvación que él identifica en esta conversación con Nicodemo como ver el reino de los cielos o incluso entrar en el reino de los cielos es realmente una iniciativa divina. Es decir, nadie puede salvarse a sí mismo, solo Dios puede salvarnos. Esa es la gran idea que Jesús le está comunicando a Nicodemo. Es una idea muy poderosa porque, como decía antes, los fariseos pensaban que por su religiosidad, por guardar sus tradiciones, realmente podrían reconciliarse con Dios, podrían encontrar el favor de Dios. Pero la Biblia nos dice que todos somos pecadores y que ninguno puede salvarse por sí mismo. Necesitamos que Dios nos salve. Y por tanto esa es la idea fundamental que se está comunicando con el nuevo nacimiento, que realmente solo Dios puede salvarnos. Es una idea tan poderosa que vuelve a aparecer, en este caso en los escritos del apóstol Pablo, en la epístola de Tito, cuando dice en el capítulo 3 y el versículo 4 en adelante: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y aquí se nos está diciendo que esa salvación es por la gracia. La gracia significa la iniciativa divina, significa que aunque nosotros no merecemos la salvación, Dios nos la otorga gratuitamente, y es una obra del Espíritu Santo de Dios. Es decir, la tercera persona de la Trinidad es la que interviene decisivamente para producir
ese nuevo nacimiento o esa regeneración o esa renovación de la que habla aquí también el apóstol Pablo. Y por supuesto que lo que aquí está haciendo Jesús con Nicodemo es recordarle lo que ya se encontraba curiosamente en el Antiguo Testamento. Hay una enseñanza en el Antiguo Testamento y podríamos ver varios pasajes, pero en particular estoy pensando en Ezequiel, el capítulo 36, donde dice en los versículos 26 y 27, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces realmente el nuevo nacimiento es un cambio radical, es un cambio en lo más profundo de nuestro ser, que se describe como tener un nuevo corazón, como tener el Espíritu Santo de nosotros, dentro de nosotros. Esto significa que hay un cambio en la orientación más profunda de la persona humana. Es decir, la salvación no es algo externo, no es simplemente cumplir una serie de rituales, sino que Dios nos cambia por dentro completamente por medio de su Espíritu Santo, una labor que solo Dios puede hacer. ¿Y cuáles son las evidencias de que alguien ha nacido de nuevo? Bien, esto es curiosamente lo que el pasaje nos dice fundamentalmente. En esta conversación que está teniendo Jesús con Nicodemo, vemos como Nicodemo realmente no entiende lo que Jesús está tratando de comunicarle, y nuestro Señor Jesucristo avanza en la conversación mostrándole realmente las evidencias de lo que significa haber experimentado ese nuevo nacimiento. Y esa evidencia, como estás preguntando, tiene que ver justamente con la misma persona de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, es al escuchar acerca de Jesús como el Espíritu Santo de Dios obra ese nuevo nacimiento. Y en particular al escuchar acerca de la obra que nuestro Señor Jesucristo vino a realizar en este mundo. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo nació para morir. Es decir, el propósito que tuvo su venida a este mundo fue ir a la cruz del Calvario, donde recibiría el castigo que merecían nuestros propios pecados y así, por medio de ese sacrificio, poder salvarnos a nosotros. Y Jesús alude precisamente a esa obra que Él vino a realizar cuando nos dice en el versículo 13, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y luego nuevamente ilustra su enseñanza por medio de un relato del Antiguo Testamento en el que Moisés se nos dice que cuando una multitud de serpientes invadieron el campamento de los israelitas y picaban a la gente y la gente moría por causa de esta plaga de serpientes, clamaron y se nos dice que Dios le dijo a Moisés, bueno, pues vas a coger un palo y vas a poner como una serpiente en alto y todo aquel que mire a esa serpiente pues realmente quedará sano de esa picadura de las serpientes. El incidente al que hace mención aquí el Señor Jesús, como cuando dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces aquel incidente del Antiguo Testamento sencillamente estaba apuntando a ese levantamiento de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. De tal manera que la salvación, nos está diciendo aquí el mismo Señor Jesucristo, consiste en mirar a la cruz, en mirar al crucificado por medio de la fe y tener realmente la convicción de que si Cristo Jesús murió a favor de pecadores como nosotros, pues entonces nosotros podemos ser salvos si le miramos a Él, si ponemos nuestra confianza en Él. Y esto es lo que Jesús enseña fundamentalmente, porque nos dice en el siguiente versículo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y añade, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces la salvación consiste precisamente en recibir ese regalo que Dios nos ha traído en la persona de nuestro Señor Jesucristo, darnos cuenta de que por la fe en el Señor Jesucristo podemos salvarnos. Aquí se habla de la realidad de perderse, dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Hay una posibilidad de perderse, pero precisamente para eso envió Dios a su Hijo al mundo, para que el mundo pudiera ser salvo. Si nosotros creemos en el Señor Jesucristo, entonces Jesús de una manera muy taxativa nos dice que no somos condenados, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído, dice,
en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por tanto, la salvación solamente está en Cristo Jesús, y es cuando escuchamos acerca de Cristo Jesús que podemos ser salvos. Y esto es algo que el evangelista ya ha mencionado anteriormente. En el prólogo del Evangelio se ha hecho eco de esta enseñanza. En el capítulo 1 y en los versículos 12 y 13 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquí vemos cómo hay esa alusión a lo que sería ese nuevo nacimiento. Es decir, no conocemos a Dios porque nosotros esté en nuestra mano salvarnos. Es Dios el que nos tiene que dar esa salvación, y esa salvación está en Cristo Jesús. Consiste en recibirle. Eso es como cuando alguien llama a la puerta de tu casa y tú abres la puerta y le recibes. Pasa, porque es alguien que tú conoces, entonces esa persona entra a tu casa y establece una relación contigo. Este es el verbo que aquí se usa, es recibir a Cristo Jesús, es decir, es entablar una relación personal con Jesucristo. No es simplemente cumplir una serie de ritos, sino es acercarse a Jesús como si fuera aquel con el que podemos charlar amigablemente. Cristo nos habla a nosotros por medio de su propia palabra, y nosotros le contestamos a Él por medio de nuestra oración. Y la primera oración que hacemos a Dios es: en Cristo, Señor, perdóname mis pecados. Y sabemos que si así se lo pedimos, pues Él nos va a perdonar, y vamos a entablar esa relación aquí en la tierra, pero que durará por toda la eternidad. Por tanto, la evidencia del nuevo nacimiento es la fe en nuestro Señor Jesucristo como el único Señor y Salvador, el único que nos puede reconciliar con Dios. Pues gracias, Pepe, por explicarnos también la enseñanza tan importante del nuevo nacimiento. Es una enseñanza crucial para el cristiano. Gracias por estar con nosotros y aclararnos lo que significa este concepto, esta enseñanza del nuevo nacimiento.